¿Cómo sería una vida sin recuerdos? ¿Qué sucedería si de repente usted olvidara todo, todo, para siempre, solamente estuviera perdido en el presente? Hay casos asombrosos, casos que vamos a estudiar y que vamos a presentar a continuación de personas que se quedaron de un momento a otro sin nada que recordar, viviendo el presente. Prepárese entonces a recorrer los oscuros y extraños laberintos de la mente humana, en estos casos literalmente que son inolvidables. Gente que solo podía recordar lo que sucedía hace poco tiempo. Asombroso, todo lo que sigue es asombroso. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y recuerde muy bien lo que viene, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Existen casos increíbles, casos sorprendentes que vamos a presentarles a todos ustedes en este programa. Casos de personas que perdieron la memoria y de repente aparecieron en otro lugar, o que nunca aparecieron, o que no se sabe qué hicieron. ¿Qué pasaría con usted y conmigo si no recordáramos nada? ¿Qué pasaría si uno mañana se levanta y no sabe quién es? ¿Han tenido esa experiencia? Hay enfermedades y hay casos realmente sorprendentes. El primero de ellos es de un rumano, se llama Vasil Gorgos. Era ganadero, trabajaba en las montañas en Rumania, tenía ojos verdes, era un hombre bastante fuerte. Pero su caso es uno de los más extraños de todos los tiempos. En 1991 salió a su casa rumbo a un pueblo llamado Becaú o Besú. En el camino iba allí mirando las montañas, todo el mundo lo vio bien, iba a hacer un negocio, iba vestido para negociar, con un buen traje, y estaba seguro que volvería para la cena, le dijo a su esposa que volvería a comer. Se trataba de un viaje muy corto, en tren, un recorrido que se sabía de memoria. Sin embargo, ese día no volvió, no regresó, y pese a que hubo una intensa búsqueda, no aparecía por ningún lado. Era una época en que no había smartphones, no había redes sociales. Los días fueron pasando, se fueron convirtiendo en meses y luego en años, hasta que 3 décadas después, el 29 de agosto del año 2021, luego de los enclaustramientos, de repente tocó la puerta de su casa. La abrieron y estaba ahí. Vasily Gorgos había regresado después de 30 años. Tenía la misma chaqueta de lana verde con la cual había partido. También tenía la misma chaqueta. Vasily estaba totalmente desorientado. Ya era un hombre de 63 años. No recordaba nada, excepto que había salido para tomar un tren y realizar un negocio. Su billetera estaba llena de documentos. Todos eran documentos de identificación de 30 años atrás, incluso monedas y billetes antiguos. Algunos sospechaban de un secuestro, pero su buen estado de salud desmentía la idea. Otros han especulado sobre experimentos secretos, que habían hecho experimentos con él, los comunistas, que habían hecho experimentos. Otros decían que estaba en un bosque, que estaba escondido en un bosque llamado el bosque de Basiú, uno de los lugares más misteriosos del mundo. Y se dice que hay ovnis, que hay presencia de duendes, de seres inexplicables. También se dice que en la tradición rumana se decía que los duendes, que las hadas podían raptar a personas, esconderlas y luego liberarlas años después. Es un lugar lleno de eventos paranormales. El caso es que Vasily Gorgos desapareció en 1991 y volvió con la misma ropa, pero más anciano, completamente viejo, con un gorrito, pelo canoso, a la casa de donde era su familia. Y esto no lo digo yo, está ahí publicado en varios lugares, en Infobae, también está publicado en Bio Bio de Chile, está publicado por el periódico El Tiempo. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a Vasily Gorgos? Muchos dicen que viajó en el tiempo, que puede haber viajado en el tiempo. Escuchen ustedes cómo lo presentó, cómo presentó la noticia el canal peruano ATV. Este es el apacible pueblo de Bacău, en Rumanía, una tierra donde la mayoría de sus habitantes vive de la agricultura o ganadería. Como toda comunidad rural es tranquila y apacible, pero a inicios de 1991 todo cambió. Uno de sus más reconocidos pobladores, el comerciante de ganado Vasily Gorgos, desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno.
Esa mañana el hombre de 63 años debía viajar a Ploiesti, una cercana ciudad, para hacer un negocio. Compró un boleto de tren y debía retornar al caer la tarde. Sin embargo, pasaron las horas y nunca llegó. Luego los meses y años. La familia, completamente resignada, pensó que había huido para rehacer su vida o que estaba muerto. Basile Gorgos. ¿A qué te dedicas? Yo vendo ganado, sí. ¿Eres negociante? Siempre me dedico a eso. ¿Tienes problemas para recordar? Todos tenemos problemas, pero estoy bien. El 29 de agosto de 2021, casi 3 décadas después, Basile Gorgos reapareció en la puerta de su casa. Lucía desorientado y estaba vestido con las mismas ropas que llevaba el día de su desaparición. Incluso en su bolsillo del pantalón tenía un boleto de tren que compró para viajar de Ploiesti a Bacău. Su vestimenta y billetera estaban intactas. Parecía que los años que desapareció no había dejado ninguna huella en sus ropas. Cuando regresó mi padre llevaba este boleto de tren en sus bolsillos. Tiene la misma fecha que desapareció en 1991. Pero, ¿cómo llegó a su hogar en el pequeño pueblo de Bacău? ¿Por qué esperó 30 años para retornar a su hogar? Ese día estaba a punto de anochecer cuando un extraño automóvil se detuvo frente a la casa de la familia Gorgos. De su interior bajó un anciano que llevaba puesta una chaqueta verde, la misma que Basile tenía el día que desapareció. Su hija fue a su encuentro. No lo podía creer. Su padre, al que daba por muerto, estaba parado frente a ella. El anciano hombre ya tenía 93 años y no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido durante 3 décadas. La incertidumbre invadió a los Gorgos. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Estuve aquí en la casa. ¿Aquí, en la casa? Siempre estuve aquí. No fui a ningún lugar. ¿Recuerdas algo? Nada, solo estuve aquí. Para Basile parecía que solo habían transcurrido unas cuantas horas desde que se marchó. Su familia estaba conmocionada y empezaron a cuestionar su historia. ¿Dónde había estado todo este tiempo? Al día siguiente, el anciano hombre fue llevado a un hospital cercano para ver su estado de salud. Los médicos lo sometieron a una serie de exámenes. Su cuerpo... ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? Es una historia muy extraña. El tipo dice, me fui a hacer un negocio de vacas y luego no me acuerdo de nada. 30 años después aparece nuevamente en la puerta de la casa con la misma ropa. Eso es lo extraño, con la misma ropa y en la billetera dinero antiguo, dinero donde salían imágenes comunistas. Rumania era entonces un país que hacía parte del bloque soviético. Tuvieron un dictador llamado Nicolae Ceausescu. Este caso me recuerda mucho los missing time, los tiempos perdidos, que muchas personas que tienen encuentros de ufología, encuentros con no humanos, con ovnis, aseguran haber visto. Decía también la tradición de ese lugar, de Rumania, que los duendes tienden a secuestrar a las personas, que se las llevan y que las tienen en el mundo férico, en el mundo de las hadas, en ese mundo donde supuestamente viven los seres elementales y que después, en las noches de San Juan, vuelven a liberarse. Este señor Basile Gorgos no recuerda nada. La teoría que tenía su familia en su momento era que él se había escapado, se había aburrido de su familia y por algún arrebato se había ido a otro lugar de Rumania, se había cambiado el nombre y había iniciado una nueva vida y que tal vez sufrió amnesia y no recordaba sino cuando se fue de la casa, se vistió con la misma ropa, que eso es lo raro. ¿Y quién conserva la ropa de hace 30 años? Yo no tengo sino por ahí una chaqueta. ¿Ustedes tienen ropa vieja de hace 30 años? Si es así, díganme escríbanme aquí abajo si han tenido de alguna manera o tienen ustedes ropa, objetos, porque billetes viejos uno sí puede conseguir, pero llegar otra vez, tocar la puerta de su casa, después de 30 años, de la casa de donde usted se fue y decirle a la gente, mire, estoy aquí otra vez, no me acuerdo de nada, es extraño. Me recuerda el caso de San Virila, es así, llamado un monje, que dicen que se fue caminando de su monasterio en España durante la Edad Media, se acostó a dormir debajo de un árbol y luego despertó, volvió a su abadía, tocó la puerta también, igual que Basile Gorgos.
Cuando le abrieron, ahí había un monje joven, un joven monje, que le dijo: ¿quién es usted? Él no reconocía a ese anciano que además tenía la barba llena de pasto, de prado, el pelo larguísimo, y le dijo: soy Virila, soy el abad soy el prior de este monasterio. El monje quedó completamente asombrado, dijo: esto debe ser una broma, señor, porque Virila, el monje que dirigía este monasterio, desapareció hace 30 años y él volvió. ¿Qué es lo que pasó con Basile Gorgos? ¿Qué le sucedió? Sigamos escuchando este reportaje de ATV de Perú sobre el extraño caso de Basile Gorgos, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Los médicos lo sometieron a una serie de exámenes. Su cuerpo estaba frágil por su edad y felizmente no presentaba signos de abuso ni de malnutrición. Su salud era sorprendentemente buena. Lo más asombroso fue su memoria. Recordaba a su familia, su casa e incluso el día que salió de viaje en 1991. Pero no recordaba ningún detalle de esos 30 años que desapareció. No recordaba nada. Le pregunté: papá, ¿te sientes bien? Y me respondió: sí, estoy bien, solo un poco cansado. Las semanas posteriores al regreso del ganadero fueron desesperantes para la familia. Nunca obtuvieron respuestas de Basile, pero sí un sinnúmero de especulaciones, teorías y rumores que aumentaron el misterio. Muchos pensaron que el anciano había decidido dejar su vida atrás formando una nueva familia, o que sufrió un trauma que le provocó una amnesia severa. Otros empezaron a tejer hipótesis, como que se había perdido en el peligroso bosque de Gioia Basiu, mejor conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Acabamos de escuchar una puerta abrirse en plan... abrirse y cerrarse. Y lo hemos oído los tres. Será alguna rama, digo yo, no sé. Se dice que las personas que entran al bosque experimentan una especie de pérdida de espacio-tiempo. Y cuando retornan tienen la sensación de que solo había pasado unos minutos, cuando en realidad pasaron horas, días e incluso más tiempo. Una especie de portal o agujero negro. ¿Ustedes qué piensan? Ahí se escuchaba la voz por allá al fondo de la hermana y de los hijos de Basile Gorgos, porque él dejó hijos, así los dejó, abandonados. ¿Por qué volvió después de 30 años? ¿Qué pasó con su vida? ¿Por qué llegó con la misma ropa? Es uno de los casos más asombrosos de amnesia y también de tiempo perdido de toda la historia. Al día de hoy no tenemos respuestas. No sabemos qué le pasó a Basile Gorgos. Es un caso realmente asombroso, pero el caso que sigue es aún más increíble y los va a dejar a ustedes pensando en la posibilidad de que exista algo raro en la mente de las personas, que podamos tener dos mentes, dos personalidades, que podamos los seres humanos incluso esconder dentro de nuestro inconsciente y de nuestro cerebro otro ser, como Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Stevenson, un hombre que se tomaba una poción y se convertía prácticamente en un delincuente y de día era un doctor, un investigador, el doctor Jekyll. ¿Ustedes qué piensan? ¿Existe esa posibilidad? Aquí en los audios de Cruz Escribiente investigamos casos asombrosos. Volvió alguien que vuelve después de 30 años y saluda a su esposa ya anciana y sus hijos a la misma casa y dice: ¿dónde está mi comida? ¿Dónde está mi tragadera? Si les está gustando este podcast, denle like ya mismo y seguramente, escuchen muy bien, van a recordar todo lo que hemos hablado. Continuamos aquí en los audios de Cruz Escribiente. ¿Conocen ustedes las películas de Jason Bourne? Sé quién soy. Cuando terminemos contigo, no volverás a ser David Webb. Ya van 6 películas, 6 entregas, la mayoría protagonizadas nada más y nada menos que por Matt Damon, ese gran actor norteamericano, ese gran actor de Hollywood. Pues bien, Jason Bourne es un personaje de novela, lo creó un escritor, un novelista llamado Robert Loudon.
El personaje es un terrible asesino, un asesino letal, capaz de acabar con la vida de cualquiera. Se esconde por paredes, se lanza a edificios, es un sicario, pero después de hacer esos actos no recuerda nada, absolutamente nada. Sufre de una extraña amnesia y muchos dicen que está basado en un caso real, un caso sorprendente, un caso increíble que nos remite al siglo XIX y que les va a parecer a ustedes realmente asombroso. Nada más y nada menos que el caso de Ansel Bourne. Ansel Bourne fue un hombre que vivió entre 1826 y 1910. Parecía un hombre normal, blanco, se había trasladado hacia los Estados Unidos y fue uno de los primeros casos de fuga disociativa. Bourne era un predicador evangélico, se la pasaba predicando con la Biblia, imagínense ustedes, caminando por Rhode Island en Estados Unidos, eran tiempos antiguos, la gente andaba en carretas y él andaba de un lado para el otro. Además era carpintero, le gustaba hacer sillas, hacía sillas, mesas, muebles, lo buscaban muchísimo, todas rústicas, pero un día muy extraño, desapareció de su casa, nadie lo volvió a ver, nadie desapareció el 17 de enero de 1887. Luego lo vieron sacando dinero del banco y nadie más lo volvió a ver. Todo el mundo dijo, no, se fue, se largó, tiene otra familia, se enloqueció, se fue a vivir una vida llena de excesos y de locuras. Es un jugador, todo lo que decía como profeta, como evangélico era mentiras. Lo que era un desgraciado, le gustaban eran las orgías y la locura y se largó. Sin embargo, algunos años después se conoció un hecho realmente asombroso, porque Ansel Bourne fue encontrado en otro estado, en Pensilvania, en donde había comprado un local con todo su dinero y tenía una tienda y ahí comía y dormía dentro de la tienda y nadie notó nada extraño, decían es un nuevo vecino y él se la pasaba allí en la tienda, se volvió incluso muy querido y muy cariñoso y todos lo querían en el pueblo, pero ¿saben qué? Con el tiempo descubrieron algo realmente asombroso porque llegaron personas buscando a Ansel Bourne, al predicador. Y él mismo dijo, yo no sé dónde está, pero se parece muchísimo a mí. Descubrieron que sí, que era él mismo. Los psicólogos fueron a observarlo y empezaron a hacerle test, a investigarlo, incluso uno de los más famosos de los Estados Unidos. Y descubrieron que no era mentira. Él creía, él estaba completamente seguro, 100% seguro que tenía otra identidad, que no era él. Dicen que fue un caso de estrés, que sufrió depresión y que en medio de ese dolor, de ese problema que él tenía, se transformó nada más y nada menos que en otra persona y él se lo creyó y borró, escuchen muy bien, borró las memorias de lo que había vivido, borró las memorias del pasado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que esto es real? ¿Que existe la posibilidad de que uno disocie, se convierta en otra persona? Pues bien, una mujer llamada Naomi Jacobs, de 32 años en ese momento, despertó una mañana creyendo que tenía 15 y había olvidado todo lo que le había pasado el resto de su vida. Sucedió en el año 2008. Se trata de un episodio de pérdida de memoria disociativa, de acuerdo a los psicólogos, de acuerdo a los doctores, quienes no entienden el motivo de que esto suceda. Tal vez es por estrés. ¿Se imagina que usted se acuesta a dormir y de repente despierta? Y usted simplemente es nada más y nada menos que usted mismo cuando tenía 12 años. Y dice, ¿dónde está papito? ¿Dónde está mamita? ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso le puede pasar a cualquiera? Avanzamos aquí porque viene un caso más asombroso. El caso de Harrison Ford. Sí, señores y señoras. El actor de Hollywood que asegura haber vivido una experiencia similar. Haber olvidado gran parte de su vida. O al menos una parte importante. Los misterios de la memoria, lo que exploramos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Uno de los casos de amnesia más extraños de todos los tiempos es la de un actor muy conocido. Él interpretó a Indiana Jones y a Han Solo, Harrison Ford. Sí, Harrison Ford tiene un raro caso de amnesia. Sí, la mente de Harrison Ford es diferente a la de todos nosotros.
Tenía un grave problema de memoria. Todo sucedió hace algunos años, cuando él pilotaba un antiguo avión de la Segunda Guerra Mundial. Sucedió en marzo del año 2015. Parecía un día tranquilo, un día normal, el cielo estaba despejado y la avioneta, el avión de la Segunda Guerra Mundial de Ford, se deslizaba sobre el cielo en California, exactamente cerca de un campo de golf llamado Penmar. De repente empezó a funcionar mal. El aparato empezó a funcionar mal y la hélice no se movía. La hélice no se movía. Lo que vieron las personas fue increíble. Empezó a caer la avioneta y al final sufrió un impacto durísimo. Se piensa que Harrison Ford tuvo una oportunidad en más de 10.000 de vivir. O sea, es casi un milagro, no se sabe muy bien. Y no sabe él muy bien cómo sobrevivió, porque desde entonces perdió la capacidad para recordar eventos ocurridos por una lesión cerebral que vivió. Durante semanas nadie sabía nada de Harrison Ford, es más, se escondió del accidente hasta que después, en el año 2015 nuevamente, habló con un señor que se llama Jimmy Kimmel, que tiene un show de televisión, y él dijo: tengo amnesia retrógrada, no puedo recordar qué pasó inmediatamente antes del accidente del avión, no sabe a qué hora se subió en el aparato, no sabe qué le decían los indicadores, no sabe cómo aterrizó, cómo sobrevivió, era un avión monomotor. Solo recuerdo algunas cosas. Me acuerdo cuando se paró el motor. Recuerdo que estaba hablando con la torre de control y que me dijo que tomara una ruta normal de regreso para aterrizar. Pero yo no sabía que no tenía tiempo, así que les dije que no. El último que recuerdo, 5 días antes, 5 días después del accidente, no hay nada en mi cerebro. Es un tipo de amnesia realmente extraño, la amnesia retrógrada, la que vivió también Harrison Ford. Pero él no es el único. No es el único en haber vivido experiencias similares. Otras personas de Hollywood, otros actores, han vivido amnesia casi total en algunos casos. Y esto nos recuerda de alguna manera lo que le sucedió a una de las escritoras más famosas, tal vez la escritora más vendida de todos los tiempos. Sí, señores, Agatha Christie. Agatha Christie cautivó a los lectores con sus novelas. Por ejemplo, Crimen en el Expreso Oriente y muchas otras más. Christie desapareció en 1926 durante 11 días. Nadie encontraba a Agatha Christie, nadie sabía dónde estaba. La buscaron por todas partes, en Londres, en Cardiff, en muchos lugares de Inglaterra. Incluso la policía colocó letreros en los periódicos. Las personas trataban de saber qué le había pasado a la gran novelista. Nadie sabía qué le había pasado a Agatha Christie. 11 días después fue encontrada a 320 kilómetros de donde fue encontrado su automóvil. Sí, ella que siempre hablaba de terribles crímenes que descubrían sus héroes, sus detectives héroes, que son los personajes principales de sus novelas, Hércules Poirot y Miss Marple. Pues bien, Agatha Christie apareció a 320 kilómetros de donde encontraron su automóvil, solo, abandonado, en la mitad del campo. Ella decía: no recuerdo nada, no sé qué pasó, no sé qué pasó en las últimas semanas. Habían sucedido 11 días. Nadie sabía dónde había estado. Muchos decían que simplemente entraba a comer, se había quedado en un hotel y pedía comida, sándwiches, especialmente roast beef, y luego se iba a dormir. Pagaba en efectivo. En ese tiempo, 1926, no habían tarjetas de crédito, por eso no habían podido registrar todo el camino. Nadie sabe lo que le pasó. Según algunos médicos, tenía una especie de amnesia que apareció por un ataque de ansiedad o tal vez por la edad. Su esposo, conocido como Archibald, dijo que ella había tenido una pérdida de memoria total y ni siquiera sabía quién era durante esos días. Algunos investigadores aseguran que se trata de algo que se llama amnesia psicogénica. Es una rara afección de origen psicológico que suele aparecer después de un trauma. Algunos otros investigadores que publicaron el caso en la revista Practical Neurology de 2003 aseguran que Christie realmente inventó todo. Todo fue una patraña. Todo fue un invento, como ella, como escritora, creó una ficción, porque había peleado con su esposo, que tenía no una, sino múltiples amantes. Se cansó de sus amantes, se cansó de que le pusieran los cachos, se cansó de que se metieran en cualquier catre con cualquiera, incluso sus sirvientas. Decían que el tipo era bastante lujurioso, que incluso pasaba días y días desaparecido también, pero con mujeres. Christie, al darse cuenta de eso, le devolvió una cucharada y desapareció para que él supiera qué se sentía irse y desaparecer de un momento a otro. Era una época sin celulares, era una época sin ninguna forma de rastrear más allá de
lo que ven otras personas. Agatha Christie se dice que tuvo amnesia psicógena. Estuvo 11 días desaparecida. Apareció 320 kilómetros después y nadie sabe qué sucedió. Algunos dicen, vuelvo a decir, fue una venganza. Una venganza contra su marido, que en ese tiempo se decía estaba infectado de un montón de ETS, de enfermedades venéreas, que en su sangre tenía una gran cantidad almacenada de todo lo que se llama herpes, sífilis y todo lo posible. Archibald, el esposo de Agatha Christie, quien fue un empresario y militar británico que murió el 20 de diciembre de 1962. 40 años antes se habían divorciado. El 20 de diciembre de 1962. ¿Qué tal les está pareciendo este podcast? Me encantaría que me dijeran aquí abajo. Hacemos aquí podcast de todo, desde ovnis, fantasmas, vida después de la muerte. Hoy hablamos de casos sorprendentes de amnesia, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Más allá de un caso, quiero parar un segundo porque investigando sobre esto, investigando sobre casos de amnesia, encontré que muchas personas tienen lagunas mentales al emborracharse, ¿sí? Le dan duro a la cerveza, le dan duro al whisky, le dan duro a todo lo que embriague y después al otro día no recuerdan nada. No son las personas que dicen, ay no, yo no me acuerdo de lo que hice, cuando sí se acuerdan. Lo que tienen es de alguna manera una forma de excusarse así de lo malo que hacen, pero muchas personas realmente toman alcohol y no se acuerdan de nada. Pues bien, la Deutsche Welle, que es una de las principales televisoras del mundo, de las principales productoras de televisión oficial de Alemania, hizo un informe sobre lo grave que son esas lagunas mentales etílicas. Y con eso quiero casi terminar este programa, ya no con casos extraños, sino para decirles a todos ustedes que hay algo malo cuando uno toma hasta olvidar. No tomen tanto hasta olvidar. Escuchen ustedes este informe de la Deutsche Welle. Casi no recuerdas nada. Aparentemente, unas copas le impidieron a tu cerebro almacenar recuerdos. Y eso a pesar de que estuviste despierto todo el tiempo. ¿Qué ocurre en el cerebro durante una laguna mental por alcohol? ¿Podrían este tipo de vacíos en la memoria tener efectos a largo plazo o aumentar el riesgo de demencia? La laguna mental suele producirse al beber mucho alcohol en poco tiempo, cuando el contenido de alcohol en sangre es elevado. Ocurre al excederse con el alcohol hasta intoxicarse. También influye la masa corporal y los genes. Estas lagunas mentales no se evitan bebiendo seguido y acostumbrando al cuerpo. Incluso bebedores empedernidos las sufren. ¿Cuándo se puede esperar entonces una laguna mental? Supongamos que eres una mujer de 23 años y pesas unos 60 kilos. Si bebes algo más de 5 vasos de vino en 2 horas, tu tasa de alcohol en sangre es del 0,16%. Tu cerebro ya no funciona con normalidad y es posible que sufras desmayos parciales, así que olvidas algunas cosas. Después de otras 4 copas, tu nivel de alcohol en sangre será del 0,3%. Ahora estás muy borracha y tienes un 50% de posibilidades de que más tarde no te acuerdes de nada. Lo más loco es que durante la fiesta probablemente nadie se dio cuenta de que sufrías una laguna. Al fin y al cabo estabas consciente. Durante una laguna se corre un mayor riesgo de meterse en un altercado y convertirse en autor o víctima de una agresión sexual. ¿Qué ocurre aquí? Entre otras cosas, el alcohol impide el trabajo del hipocampo. Esta región del cerebro es importante para el aprendizaje y los recuerdos a largo plazo. Un ejemplo. Esto es para tu memoria a corto plazo y esto para tu memoria a largo plazo. Normalmente el hipocampo transforma toda la información de la memoria a corto plazo en memoria coherente a largo plazo. Así, el olor a alcohol, las luces y los movimientos rítmicos se convierten en un recuerdo de la fiesta. El alcohol bloquea el paso de los recuerdos. La comunicación de determinadas células cerebrales del hipocampo se ralentiza.
Al final, el recuerdo de la fiesta es parcial, incompleto. Quizás algunos videos de la fiesta puedan refrescarte la memoria. Pero si se bebió mucho alcohol, no hay posibilidad de recuperar los recuerdos, porque simplemente nunca se almacenaron. ¿Y quedan efectos secundarios graves de las lagunas mentales por alcohol? El alcohol en grandes cantidades es perjudicial para el cerebro, sobre todo en adolescentes y jóvenes, porque nuestro cerebro sigue desarrollándose entre los 20 y 30 años. Hasta entonces optimiza sus flujos de comunicación, intenta ser más rápido y eficaz. Pero nuestro cerebro no puede hacerlo si se le inyecta regularmente alcohol. Diversos estudios demuestran que el exceso de alcohol en la adolescencia puede reducir el volumen y la calidad de la materia cerebral. Eso puede reducir la memoria y la capacidad de aprendizaje. Nada bueno para el bachillerato y la universidad. Aún no está claro si el cerebro se recupera tras abstenerse del alcohol. Pero no solo la ingesta excesiva y ocasional daña el cerebro. Si se beben más de 14 vasos de alcohol a la semana, 2 vasos al día, uno tiene mayor riesgo de desarrollar demencia. Porque el alcohol destruye las células cerebrales con el tiempo y achica la masa cerebral. La demencia es devastadora. Los afectados pierden memoria y capacidades cognitivas. El alcohol no es el único factor de riesgo. Un estilo de vida poco saludable y el envejecimiento natural aumentan el riesgo de demencia. Conclusión, no existe un consumo de alcohol saludable, así que cuanto menos, mejor. Es poco probable que un desmayo puntual cause daños a largo plazo, pero las lagunas regulares son una señal de que se está bebiendo demasiado. Una recomendación habitual es que las mujeres no tomen más de un vaso de alcohol al día y los hombres no más de 2. Hay que evitar competiciones de alcohol y las borracheras, porque esto mantiene tu cerebro en condiciones para lograr lo que te propongas en la vida. Quería hacer algo distinto, presentarles algo diferente a lo que hemos hecho siempre. Quería decirles también que vamos a hacer un nuevo podcast con personas, con amigos, que se va a llamar Más Allá el Podcast. Yo tenía un programa que se llamaba Más Allá, pero ahora lo vamos a tener en podcast en nuestro propio canal de YouTube. Busquen Más Allá con Esteban Cruz, Más Allá el Podcast. Y seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Somos nuestra memoria. Hemos escuchado historias increíbles de amnesia hoy aquí en los audios de Cruz Escribiente. Somos lo que recordamos, somos lo que fuimos. Nuestro presente está inspirado en nuestro pasado. Ustedes y yo estamos vivos, sí señores, estamos vivos porque recordamos. Cuando perdemos nuestra memoria ya no somos nadie, ya no somos nada. Y realmente la nada da mucho miedo. Para muchos la muerte es una nada, una no existencia, una desaparición total. Para muchos, lo único que somos es esa chispa que está anclada en algún momento de nuestro pasado, en algún momento del espacio y del tiempo. Y bueno, quería decirles todo eso, quería contarles todo eso, porque yo siempre he pensado y he tenido una obsesión por la memoria, y en la medida en que voy siguiendo adelante, me voy envejeciendo, voy volviéndome más mayor, noto que mi memoria no es la misma. Y a veces uno no se concentra igual, uno cambia, le cuesta más trabajo a uno detenerse en algunos asuntos, se les olvidan a uno las canciones, no sé, uno que tenía una memoria buenísima la va perdiendo. Y eso a veces me abruma. Pero entonces, ¿qué hay que hacer, amigos y amigas? Hay que hacer sudokus, hay que hacer sopitas de letras, hay que hacer un montón de cosas para poder de alguna manera mantener el foco, la memoria. Ahora cada vez que mi esposa me habla, le pongo mucha atención. También les quería contar, aparte de eso, que tuvimos un programa hace muchos años muy exitoso, tal vez ustedes lo escucharon, Más Allá. Si quieren aquí abajo, háblenme de Más Allá. Y en ese programa nosotros hablábamos de temas paranormales, pues se acabó, pero ahora vamos a hacer un nuevo podcast, un podcast que se llama Más Allá con Esteban Cruz. Un podcast que se llama Más Allá con Esteban Cruz, va a ser igualito, nos va a ir muy bien
y espero que ustedes nos acompañen, que lo vean, va a ser ahí en YouTube. Y tenemos un canal de YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz, ¿sí? Ahí presentamos entrevistas a personas que aseguran que han vivido cosas increíbles, cosas asombrosas, como la amnesia de hoy. Y entrevistamos precisamente nada más y nada menos que a un gran investigador, el señor JJ Benítez, que nos habló, escuchen muy bien, nos habló de sus investigaciones, nos habló del fenómeno no humano, de los tripulantes, de esos objetos que aparecen en el cielo, que antes les llamaban platillos voladores, naves para otros, el misterio de los ovnis. Escuchen este avance de JJ Benítez. Si quieren verlo completo, el video escriban JJ Benítez, Esteban Cruz y ahí les sale. La última vez que yo conté había como 1000 casos de tripulantes distintos. Hay seres de una sola pierna, hay seres de un solo ojo. Las criaturas que capturaron son de pequeña estatura, no eran seres humanos, eran cyborgs, mitad humano, mitad máquina. El 100% de las apariciones marianas que yo he estudiado y conozco son fenómeno ovni. Varias civilizaciones superiores intervienen genéticamente a primates. Aparece después la inteligencia humana. Cuando alguien vea una nave, un ovni, que ande con cuidado. Cuando alguien vea un ovni, que ande con cuidado. Eso dice el señor, el gran investigador JJ Benítez. Lo encuentran ahí. El video se llama JJ Benítez revela secretos impactantes. Así se llama el video. JJ Benítez revela secretos impactantes. Lo encuentran en el canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y bueno, también tenemos un libro, señoras y señores. Tenemos un libro que seguro les va a gustar porque habla nada más y nada menos que de fenómenos paranormales. ¿Sabían ustedes que en las montañas de Envigado, en Antioquia, hay una antigua ruina? Era la cárcel de Pablo Escobar Gaviria, la catedral, así le llamaban. Hoy en día hay unos monjes benedictinos que están allí. Dicen que hicieron una liberación, un exorcismo, y ahí hay un hogar geriátrico. Los ancianos que ven ahí dicen que ven extrañas figuras, como una especie de bolas de luz que se mueven de un lado para otro, esferas que se pierden entre los árboles, que atraviesan las paredes. Muchos dicen que son espíritus atrapados, espectros de las cosas terribles que pasaron ahí con el cartel de Medellín, en la cárcel de la catedral. Todo eso, quieren escuchar esas narraciones, está en un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pero ahora, a continuación, llegamos al momento en que a ustedes siempre les gusta estar. Ese momento en el que hacemos reflexiones sobre la vida. Ese momento en el que todos ustedes, de alguna manera y yo, nos conectamos con las palabras de antiguos pensadores. Meditaciones que nos llevan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Y esta vez vamos a hablar de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Sí, señores, nada más y nada menos que el señor Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, muy conocido porque también era un científico, Franklin, que sale en unos billetes, tal vez los billetes más poderosos del mundo, el billete del dólar. Y no sé si ustedes sabían, pero él nació en Boston, en Massachusetts, en 1706 y murió de 84 años en 1790 en Pensilvania, sí señores, en Filadelfia. No sé si ustedes sabían, pero él fue escritor, científico, inventor, diplomático, pintor y también político. Y Franklin fue el primer gran héroe de los Estados Unidos, fue protagonista de la Revolución de 1776. Y hoy vamos a explorar sus citas más potentes, sus citas más importantes, aquellas que nos van a llevar a reflexionar, esta vez que hablamos de amnesia, de olvido en nuestra propia vida. Así que prepárense porque esto va a estar fabuloso. Prepárense porque vamos a hablar nada más y nada menos que de Benjamin Franklin. Sí, señores, Benjamin Franklin, no sé por qué les puse esta flautita, pero bueno, vamos a hablar de algunas frases de Benjamin Franklin que seguramente les van a gustar. Y comenzamos, señoras y señores, con la primera. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Sí, si a uno le dicen las cosas, llega alguien y le dice, ¿qué hubo, hermano? Tal cosa, le hablan, a uno se le olvida que le dicen, pero si a uno le enseñan, lo recuerda. Pero si a uno le enseñan y lo involucran en el proceso, lo aprende. Increíble esa frase, ¿no? Escuche muy bien otra vez. Dime y lo olvido.
enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Increíble. Lo voy a repetir porque es que me gusta mucho esta frase. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Una gran frase de Benjamin Franklin. Seguimos con esta otra. Lo que empieza con la cólera acaba en vergüenza. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes no se enojan? Se ponen berracos, se ponen bravos, se emocionan en contra de alguien con rabia y después se dan cuenta de sus errores. ¿Sí? Lo que empieza con cólera, con ira, con rabia, termina en vergüenza. Termina en vergüenza. Esas frases son realmente interesantes, realmente importantes, nos llevan a reflexionar. Y aquí vamos con otra. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no alcanza a alcanzarla. Sí, si usted es perezoso, si usted no hace nada, se la pasa echado siempre, no hace nada. Ay, no quiero trabajar. Ay, no quiero hacer nada. Ay, no quiero. Pues obvio, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. ¿Tenía razón Benjamin Franklin, sí o no? Díganme aquí abajo, coméntenme qué piensan. Y vamos con otras dos frases. Nos quedan dos, señoras y señores, para terminar este podcast. Si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces. Sí, si nos ponemos a hacer cosas que no debemos hacer, sobre todo cosas malignas, desgraciadas, cosas feas, terminamos nosotros, escuchen muy bien, terminamos nosotros sufriendo, claro. Escuchen otra vez, si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces. Y vamos con la última frase, la última, que para mí es muy interesante. Para mí realmente tiene que ver con el tema de que es la amnesia. No malgastes tu tiempo, pues de esa materia está formada la vida, ¿sí? Lo único que tenemos es tiempo. Lo único en la vida que tenemos es tiempo. Y si lo malgastamos, si no lo usamos, si nos dedicamos a malgastar el tiempo que nos queda, porque hay un reloj en contra nuestra, se nos va a acabar la vida en algún momento. Así haya vida después de la muerte, se nos va a acabar la vida. Y entonces no hay que malgastar el tiempo, amigos y amigas, bebesaurios. Hay que seguir adelante. No malgastes tu tiempo, pues de esa materia está formada la vida. Una frase increíble de este gran inventor y filósofo Benjamin Franklin, realmente asombrosa. Y la quiero repetir antes de terminar. No malgastes tu tiempo, pues de esta materia está formada la vida. Realmente asombrosa estos temas de Benjamin Franklin. Se les quiere mucho, bebesaurios, de verdad, gracias por estar ahí. Yo aquí hago un esfuerzo siempre por presentarles programas nuevos, como este de la amnesia, que fue realmente loco, pero nunca se olviden de dónde son. Nunca olviden a su gente. Nunca olviden a su familia. Nunca olviden sus sueños. Ustedes los pueden cumplir. Nunca lo olviden. Porque yo a ustedes, estén donde estén, de verdad, de todo corazón les quiero decir que yo, Esteban Cruz, y esto es en serio, yo a ustedes los quiero mucho.